Disculpen la apariencia, pero es que así es como te verías tú cuando enfrentas alguno de tus miedos, cuando te está rodeando alguno de tus miedos. ¿Cuál es tu mayor fobia? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Eh? ¿A las arañas? ¿A los puntos repetitivos? ¿A las ratas? ¿A la oscuridad? No. ¿A la muerte? ¿A los insectos? Ay, a los lugares encerrados? ¿Miedo a los otros? Ay, no, no. Un momento. Espero nadie tenga ese tipo de fobia, ¿eh? De lo contrario, ¿qué sentido tendría hacer estas cápsulas? Pues antes de decirles de quién les hablaré el día de hoy, quiero mencionar a uno de los escritores estadounidenses más renombrados, más conocidos de nuestro tiempo, de muchos años atrás y seguramente muchos años a futuro. Me refiero a Stephen King, ese autor que trabaja con las fobias de cada uno de los seres humanos. Todos esos miedos que pudiéramos tener en el interior es materia prima para la creación de este autor. Pero hay una semejanza con un trabajo que leí de Patricia Highsmith. Ella tiene un libro llamado, es una antología, 11, y ahí hay un cuento que me conectó con otro de Stephen King. Estos cuentos tienen una particularidad. Tienen unos pequeños monstruos, ¿no? Es muy importante en el subgénero de terror el monstruo que acecha al personaje, a los personajes. ¿Quién nos recordará It? Eso, que a cada niño se le aparece conforme a la fobia que tienen. El último turno tiene relación con las ratas. Y en este cuento que les quiero recomendar está inmiscuido los caracoles. Esa tendencia del caracol a caminar lento pero viscoso, baboso, ¿no? Que también nos puede provocar repulsión. Patricia Highsmith nació en Texas en 1921. Cursó estudios de periodismo en la Universidad de Columbia y publicó su primer cuento a los 24 años de edad en una revista. 5 años más tarde saltó a la fama gracias al apoyo de Alfred Hitchcock, que hizo la versión cinematográfica de su novela Extraños en un tren. Y el día de hoy quiero recomendarles el cuento titulado El observador de caracoles. Cuando el señor Peter Noppert comenzó a aficionarse a la observación de los caracoles, no imaginaba que los pocos ejemplares con que empezó se convertirían tan pronto en centenares. Apenas 2 meses después de que los primeros caracoles fueron llevados al estudio de Noppert, una treintena de tanques y peceras de vidrio, todos llenos de caracoles, cubrían los muros, descansaban en la mesa escritorio y hasta comenzaban a extenderse por el suelo. La señora Noppert desaprobaba todo esto enérgicamente y se negaba a entrar en el estudio. Afirmaba que olía mal y además una vez pisó accidentalmente un caracol, lo que le causó una sensación horrible que nunca olvidaría. El señor Noppert había entrado una tarde en la cocina a buscar un bocado antes de cenar, y casualmente se fijó en que un par de caracoles en el recipiente de porcelana sobre la escurridera se comportaban de modo muy extraño. Irguiéndose más o menos sobre sus colas, oscilaban uno frente a otro, exactamente como un par de serpientes hipnotizadas por un flautista. Un momento después, sus rostros se juntaron en un beso de voluptuosa intensidad. El señor Noppert se acercó y los examinó desde todos los ángulos. Algo más sucedía. Una protuberancia, algo parecido a una oreja, estaba apareciendo en el lado derecho de la cabeza de ambos caracoles. Su instinto le dijo que estaba observando algún tipo de actividad sexual. Aquella noche consultó sus enciclopedias y unos cuantos libros de ciencia que poseía, pero no halló absolutamente nada sobre los hábitos de procreación de los caracoles, aunque se describía en detalle el aburrido ciclo reproductivo de las ostras.
Tal vez no había sido un apareamiento lo que había visto, se dijo el señor Noppert al cabo de 1 o 2 días. Su esposa, Edna, le pidió que se comiera los caracoles o se librara de ellos. Y el señor Noppert tal vez lo hubiese hecho de no haber encontrado una frase en El origen de las especies de Darwin. La frase estaba en francés, lengua que el señor Noppert no conocía, pero la palabra sensualité le puso en alerta como a un sabueso que de repente encuentra una pista. Estaba en aquel momento en una biblioteca pública y con ayuda de un diccionario tradujo trabajosamente la frase. Era de menos de 100 palabras. Indicaba que los caracoles manifestaban en su apareamiento una sensualidad que no se encuentra en ninguna otra especie del reino animal.